Saludos jóvenes señoritas, vamos a trabajar un ratito el curso de artes plásticas. El tema preparado para hoy es el tema de escala. Aquí tenemos nuestro título que se llama escala. Dice que es la relación que hay entre un objeto representado en un plano con respecto a su tamaño en la realidad. Vamos a definir rápidamente qué es una escala. Una escala se representa en esta forma, vean. Medida en el papel es la primera cantidad y medida real es la segunda cantidad. Normalmente esta es la forma de estructurar una escala. Entonces, por ejemplo, si les aparece en algún trabajo, algún plano de trabajo, que la escala está como 1 es a 50, y si estamos hablando de centímetros, significa que en el papel, cada centímetro, ¿sí? Cada centímetro del papel, digamos de que esta medida es 1 centímetro. Estas marquitas que estoy colocando con rojo, digamos de que esas medidas equivalen a 1 centímetro de su hoja, ¿de acuerdo? Significa que en su hoja se va a mostrar como 50 centímetros, ¿de acuerdo? En su hoja. Pero en su hoja se va a mostrar como 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro. Pero en la realidad va a valer 50 centímetros, ¿verdad? 50 centímetros. Esto en el caso, por ejemplo, que usted quiere dibujar el plano de un cuarto, de una sala, no sé. Ese es el valor que va a tomar, ¿no? Que cada centímetro que usted mida de su papel va a valer, en la vida real, va a valer 50 centímetros, que equivale a medio metro, ¿no? Esa es la relación. Entonces las escalas dependen de cómo se muestre. Puede aparecer 1 es a 50, 1 es a 100, 1 es a 200, etcétera, dependiendo, ¿no? Normalmente estas escalas sirven para reducir o para ampliar alguna figura, ¿sí? Para entenderlo mejor, vamos a pasar nosotros. Aquí hay algunos ejemplos de escalas, ¿no? Que aparecen en algunos software. 1.1, 1.2, 1.5, etc. Entonces veamos acá el ejemplo de lo que es escala. Nosotros podemos tener un dibujo normal. Usted puede imprimir una hoja o puede comprarse un dibujito, un póster. Y el póster ya viene con su medida natural, sus medidas normales. Son las medidas reales. ¿Sí? Así se va a ver su dibujo. ¿De acuerdo? Esa escala se dice que es 1 a 1. ¿Por qué? Porque cada centímetro que usted trace, ¿sí? Si lo venimos a analizar de este lado, cada centímetro que usted trace va a valer 1 centímetro. O sea, esas son sus medidas naturales. En su papel mide 1 centímetro y en la realidad mide 1 centímetro. Entonces ahí no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si yo le quiero cambiar la escala a la figura? ¿Qué pasaría si yo le quiero cambiar la escala de la figura y lo quiero ampliar, lo quiero agrandar? Bueno, entonces voy a pasar de una escala 1 a 1 a una escala 2 a 1. ¿Qué significa? Que en su papel usted va a trazar 2 centímetros, ¿sí? Usted va a trazar 2 centímetros. Y cada 2 centímetros equivale a 1 centímetro de la vida real. Recuerden que esto es lo real, ¿sí? Esto es lo real. Usted viene y en su hoja traza 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Cada cuadrito que usted va a mostrar ahí o va a encontrar ahí, en la realidad eso vale 1 centímetro, ¿sí? Aquí claramente nosotros nos podemos dar cuenta que esta figura, este Bugs Bunny, es un dibujo ampliado al doble de su tamaño. Porque la escala dice que 2 veces 2 es a 1. O sea, se duplica el tamaño natural, ¿sí? Se duplica el tamaño natural. Si yo quisiera triplicar el tamaño natural, entonces tendría que utilizar una escala 3 a 1. Si quiero ampliar aún más, entonces yo tengo que usar 50 es a 1 y así sucesivamente, ¿no? Pero en este caso lo podemos dejar como 2 a 1, que estamos duplicando el tamaño natural. Si usted quiere hacer un póster grande, un dibujo grande y ampliar ese dibujo, pues un tamaño 5 a 1 estaría correcto porque estaríamos quintuplicando el tamaño real de la figura. Ahora, ¿cómo se trabaja, cómo se hace esto para poder ampliarlo, ¿no? Si nos damos cuenta, la figura normal aparece en un rectángulo normal. ¿Qué hacemos? Venimos con nuestra regla, ¿sí? Y nuestra regla está graduada en centímetros
y dividimos toda la figura en un cuadriculado de 1 por 1, 1 centímetro por 1 centímetro. Acá tenemos 1 centímetro, todos los lados de cada cuadrito mide 1 centímetro. Esa es la escala natural, la escala normal. ¿De acuerdo? Y entonces venimos en una hoja, en un plano más grande, en una cartulina, ¿sí? Y ahora ya no voy a trazar 1 centímetro. Como estoy hablando de que lo voy a duplicar, voy a trazar cuadrados o cuadriculados de 2 en 2, porque así me está pidiendo la escala, es amplificar. Entonces empiezo acá 2, 2, 2, 2, ¿verdad? Pero yo me voy a dar cuenta que cada cuadrito que yo muestre acá en mi hoja va a medir 2, pero en la vida real va a medir 1, ¿verdad? Eso se usa mucho cuando hay que hacer planos de dibujos, ¿no? Entonces, dividimos toda nuestra hoja en un cuadriculado de esta manera, de 2 en 2, si lo quiero duplicar. Si lo quisiera triplicar el tamaño, pues ya saben, en vez de medir de 2 en 2, tendría que medir de 3 en 3, ¿verdad? Luego de ello procedo a dibujar en cada cuadrante lo que corresponda a los lienzos y a los trazos de la figura, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta ustedes, yo dibujé acá digitalmente, lo digitalicé de esta manera, ¿verdad? Lo vamos a cerrar ahí porque no había cerrado la mano. Entonces, nos damos cuenta de que acabamos de ampliar la figura, ¿no? Al doble de su tamaño original, ¿verdad? En cada cuadrante, pues yo fui dibujando y dibujando cada lienzo, y entonces, si nos damos cuenta, la figura fue amplificada. Aquí es cuando yo estoy ampliando una figura. El otro caso es cuando hay que reducirle de tamaño, ¿sí? Y es lo contrario. En vez de medir de 2 en 2, voy a medir a la mitad del valor real, ¿sí? A la mitad del valor real. Significa que si yo quiero disminuir el tamaño de la figura y trabajar la escala de 1 a 2, si yo encuentro escalas así, por ejemplo, 1 es a 2, permítanme, 1, si yo encuentro escalas, por ejemplo, como 1 es a 2, como 1 es a 5, como 1 es a 50, aquí con esos valores, con ese patrón, se reduce el tamaño, ¿sí? Se reduce. Pero si encuentro escalas así, como por ejemplo 2 es a 1, como 5 es a 1, como 20 es a 1, entonces ahí están diciendo se amplía el tamaño, ¿de acuerdo? Normalmente esto se usa cuando hay dibujos muy muy pequeños y los queremos ampliar, y esto se usa cuando hay dibujos o hay realidades muy grandes y las queremos reducir. Entonces aquí estamos reduciendo. ¿Y qué significa 1 es a 2? Significa que del tamaño en el papel, en la vida real va a valer 2. Significa que si aquí yo tengo una unidad, esa unidad que tengo acá en realidad va a valer 2 centímetros, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa. Para dejarlo un poquito más claro, estamos hablando de que si yo tengo esta medida de acá para acá, en la vida real vale 1 centímetro. Pero en este dibujo vale la mitad, medio centímetro, ¿sí? Medio centímetro, lo partí a la mitad. Lo cual significa de que para completar 1 centímetro, yo tendría que mostrarme hasta acá. Esto que sería 1 centímetro en la vida real, aquí en este dibujo se está mostrando como 2 centímetros, ¿verdad? Se está mostrando como 2. En la vida real esto es 1 centímetro, ¿sí? Esto es 1 centímetro, pero en el dibujo es 2 unidades. En la vida real esto es 1 y en el dibujo es 2 unidades, ¿no? En realidad, para poder entender mejor esto, lo único que yo tengo que hacer es trazar en un cuadriculado con los cuadrados necesarios, y en vez de tomar 1 centímetro voy a tomar medio centímetro, ¿verdad? Y hago el trazo de las cuadrículas. Y seguidamente de ello empiezo a hacer el trazo de los lienzos para poder tener mi figura normal, ¿de acuerdo? Entonces, voy a pedirles en esta ocasión, la tarea vale 20 puntos, de que ustedes elijan un dibujo, el que ustedes deseen. Pues yo aquí elegí a Bugs Bunny. Tomen su dibujo, tracen su cuadriculado en la escala normal 1 a 1, tracen su cuadriculado de 1 centímetro por 1 centímetro, ¿sí?
todos los cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro, y quiero que el dibujo que hayan elegido lo amplíen y lo reduzcan. Lo van a ampliar y lo van a reducir, ¿de acuerdo? ¿Cómo se amplía el de tamaño? Ya saben, en vez de medir ahora cuadros de a 1 centímetro, voy a dividir cuadros de a 2 en 2, hasta donde sea necesario, ¿de acuerdo? Y después empiezo a dibujar. Y para reducirlo, lo único que tienen que hacer es, nuevamente, en una hoja, en una cartulina, como ustedes quieran, van a tomar su hoja y en vez de dividir cuadros de a 1 centímetro, no va a dividir cuadros de 1 centímetro, que es la escala normal, no va a dividir cuadros de 2 en 2, sino va a dividir cuadros de medio en medio. Medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro y medio centímetro, ¿no? Y entonces cuando ya tenga usted hecho los cuadriculados, empieza a copiar el dibujo de acuerdo a las proyecciones que se muestran en cada cuadrante. ¿De acuerdo? En cada cuadrante. Luego de ello usted va a dedicarse a pintar su dibujo para que quede bien bonito, bien elegante, y entonces lo pueda entregar a la plataforma, ¿verdad? Únicamente eso es lo que tienen que hacer durante esta semana, y si hay alguna duda me pueden consultar, ¿verdad? Únicamente. Muchas gracias.